En Marcos 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que ocurrió tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se muevan, acompáñenos hasta el final y sean muy bienvenidos. El Señor resucitado es el título de nuestra lección número 13 y es el último estudio o el último tema de nuestra lección del tercer trimestre. En el Evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 6 dice así: pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vamos a la primera parte con nuestro hermano Emerson. ¿Qué tal, amigos? Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Quiero empezar con la primera parte que tiene por subtítulo Regocijo de la Resurrección. En el cristianismo hay una creencia de que Cristo murió el día miércoles. Pero al estudiar la Biblia de una manera cuidadosa, los escritores de los 4 evangelios, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en que nuestro Salvador Jesucristo murió en el día de la preparación, el 6º día de la semana, es decir, un día viernes. Quiero que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 23, 54 al 56 y dice así: Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Según este texto que acabamos de leer, Jesús murió el viernes de tarde. El cuerpo de Jesús fue sepultado antes de la puesta del sol. En otras palabras, durante el sábado, el cuerpo de Jesús descansó en el sepulcro. Si hay algo que nosotros notamos en esta parte, el descansar de Cristo en la tumba es una evidencia, es una muestra de que el sábado es el día de descanso. Para continuar, quiero que busquen en sus Biblias Marcos 16, 1 al 2 y nos dice: Cuando pasó el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Bueno, según este texto, hay muchos cristianos sinceros. Utilizan este texto de Marcos, capítulo 16, y otros textos del Nuevo Testamento, y ellos creen, como Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo, ahora ya el día sábado dejó de ser un día sagrado. Ahora ya el domingo es el día del Señor en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Biblia enseña es que Jesús triunfó sobre la muerte el primer día de la semana, el domingo.
Pero realmente, ¿qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento con respecto de que el domingo se debe de guardar en honor a la resurrección? O sea, ¿realmente será que el Nuevo Testamento nos enseña eso? La respuesta es no. Si algo podemos notar en nuestro estudio, el Evangelio de Marcos fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y en el verso 1 del capítulo 16 del Evangelio de Marcos que acabamos de leer, Marcos nos dice, cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado. O sea, para Marcos, el día sábado seguía siendo el día de reposo. Imagínense cuántos años había pasado. Jesús fue crucificado en el año 31 y Marcos escribe su evangelio más o menos en el año 60. Ya habían pasado varios años, pero para Marcos el sábado seguía siendo el día de reposo. Hay algo interesante que nosotros notamos en el Nuevo Testamento, es que el primer día de la semana se menciona 8 veces, pero en ninguno de esas 8 referencias, en ninguno se dice que hay que guardar el domingo en honor a la resurrección. Usted no lo va a encontrar en esos 8 textos que le acabo de mencionar. No hay base alguna para la santidad del domingo. Entonces, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿de qué manera nosotros recordamos o celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La misma Biblia nos da la respuesta. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Colosa, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo en este versículo? Que en el momento cuando nosotros experimentamos, cuando uno da el paso del bautismo, en el bautismo cuando uno desciende en el agua, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Y en el momento cuando uno sube del agua, eso nos está diciendo, está simbolizando. De esa manera estoy recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy resucitando tal y como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que dice el apóstol San Pablo es que el recordatorio de la resurrección es el bautismo, no es el día domingo. Por supuesto que no debemos de olvidarnos de que el domingo Jesús triunfó sobre la muerte y gracias a ese evento nosotros tenemos acceso a la vida eterna y por lo tanto debemos de gozarnos. Pero eso no nos indica acerca de la santidad del domingo. Esa es una teología, es una doctrina errónea, completamente distorsionada. Te pregunto en esta hora, mi hermano, mi amigo, ¿tú ya has pasado por la experiencia del bautismo? Si tú no has pasado por esa experiencia, aún no has dado ese paso, yo te invito para que tú puedas dar ese paso del bautismo y de esa manera tú vas a recordar, vas a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que ocurrió un día domingo. Te invito. Jesús te ama. Jesús desea lo mejor para tu vida. Y por eso yo te digo, ven, acércate a los pies de Jesús y da ese paso acerca del bautismo para que tú puedas entregar tu vida en las manos de nuestro Salvador. La piedra fue quitada. Es el subtítulo para
la segunda parte de nuestro estudio. Y en esta parte vamos a ver varios textos que nos garantiza que Jesús realmente resucitó. Para empezar, los 4 evangelios nos relata la historia de la resurrección de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Obviamente de diferente manera, pero hay 4 ideas que los 4 evangelios resaltan a la hora de relatar la resurrección de nuestro maravilloso Salvador. También Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 del verso 1 al 8 resalta esos 4 conceptos o ideas. Y estos son que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y que fue visto por diferentes testigos. Así que vamos a leer los textos que nos afirman de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. El primer texto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 7, y dice así: no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como él les dijo. Aquí es donde las 3 mujeres, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé, que fueron al sepulcro con la intención de embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa mañana del domingo, antes que saliera el sol, pues ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Es por esa razón que cuando ellas iban de camino rumbo al sepulcro, iban diciendo, ¿y quién nos va a ayudar a quitar la piedra? Porque es enorme. Resulta que cuando ellas llegaron, vieron el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo abierto, porque la piedra había sido quitada. Así que aquí está la primera evidencia de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque las 3 mujeres nos confirman a través de su testimonio de que cuando llegaron al sepulcro ya no encontraron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, otro versículo está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 14. Dice así: esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Recuerdan que los discípulos estaban de pesca. Cuando Jesús apareció, les pidió algo de comer y ellos dijeron que no tenían. Nuestro Señor les dijo que tiraran la red a la derecha y seguramente pescarían algo. Y fue así, pescaron. Entonces, cuando se dieron cuenta que era nuestro Señor Jesucristo, dice el texto bíblico que Pedro se puso la ropa porque estaba medio desnudo y se tiró al agua y fue hacia nuestro Señor Jesucristo a la orilla. Cuando llegaron, ya nuestro maestro dice que tenía un pescado sobre la fogata y había un pan. Pero el texto dice que era la tercera vez que Jesús les había aparecido a sus discípulos. Así que aquí está el testimonio de los discípulos de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Otro texto, Hechos capítulo 3, verso 15, dice: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Cuando Pedro entró en el templo, levantaron a aquel paralítico con Juan, pues aquí Pedro les da testimonio a los israelitas. Dicen, nosotros somos testigos de que Cristo resucitó.
Así que, mis apreciados, hubieron testigos de que Jesús realmente resucitó. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Ya Pedro aquí les estaba predicando a los cristianos en su época, y él les asegura de que Cristo resucitó, y gracias a esa resurrección ahora tenemos esperanza, no solamente de una vida nueva, sino de la resurrección en aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo también da testimonio de que él vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado, y por eso que Pablo, al tener el encuentro con nuestro Maestro resucitado, su vida cambió, su vida fue transformada. Pablo se convirtió en uno de los apóstoles que más libros escribió, y su vida terminó dándole honra y gloria a nuestro Dios en la predicación del evangelio, y por eso que le quitaron la vida. Oh, mis apreciados que me escuchan, la resurrección de nuestro Señor fue real. Ahora, si hay personas que no creen que Jesús resucitó, que Dios les pueda ayudar para que puedan creer. Pero usted y yo que hemos creído, pues ahora nuestra vida, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seguimos siendo transformados para honra y la gloria de nuestro Señor. Mis apreciados que me escuchan, sigamos creyendo en la bendita resurrección, porque esa es la esperanza que tenemos y es la noticia más hermosa que podemos escuchar, porque un día pasaremos también al descanso, pero si descansamos en el Señor, pues tenemos la garantía de que resucitaremos. La tercera parte de nuestra lección está subtitulado Las mujeres en el sepulcro. En esta parte nos dice que las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron a que las horas sagradas del día sábado terminaran. Ya al siguiente día, el primer día de la semana, muy de mañana, ellas se dirigieron al sepulcro de Jesús. Se llevaron especies preciosas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que menos se esperaban estas mujeres, lo que menos se imaginaban, es que Jesús ya había resucitado. Quiero leer con ustedes Marcos capítulo 16, versículos 6 al 8, y dice así: Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Interesante este relato. El Evangelio de Marcos 1:1 comienza diciéndonos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. A lo largo de nuestro estudio aprendimos que la primera persona no endemoniada en reconocer que Jesús era el Mesías fue Pedro. A lo largo de nuestro estudio vimos que Jesús les dice a las personas que eran sanados que guardaran el secreto, que no dijeran lo que Jesús había hecho por ellos. A esto se le llama el secreto mesiánico. Pero ¿cuál era el objetivo del secreto mesiánico? El objetivo de esto era
que Jesús disponiera del tiempo para terminar su ministerio en este mundo, de acuerdo al tiempo profético de Daniel 9, 24 al 27, hablando de las 70 semanas. Este era el objetivo del secreto mesiánico. Pero en los textos que acabamos de leer, el ángel les dice a las mujeres que Jesús ha resucitado y que anuncien a los discípulos y a Pedro que lo había negado la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Pero lo interesante que nosotros vemos en estos textos es que las mujeres salen asustadas del sepulcro, asombradas del sepulcro, sin decir nada a nadie, según el texto que acabamos de ver. Aunque al leer el capítulo 16 de Marcos nos damos cuenta que ese silencio no dura mucho tiempo. ¿Por qué razón? Según Marcos, capítulo 16, versículo 20, dice de la siguiente manera: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El silencio no tardó mucho tiempo. El secreto de quién es Jesús y de lo que él había hecho finalmente es dado a conocer a muchas personas. ¿Qué lección, qué enseñanza nos deja esta parte? Mi amigo, si tú llevas varios años en la iglesia, pero hay un miedo dentro de ti que te impide anunciar las buenas nuevas, ¿por qué no le pides? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos quite el miedo, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, que nos pueda quitar ese temor, lo que tenían las mujeres? Y si Dios nos quita ese temor, nuestra responsabilidad es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Decirle a las personas, ha resucitado. Ahora, mi amigo, si tú no has dado el paso del bautismo, Jesús te invita, Jesús te llama, Él te dice, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando tú te entregas a Jesús, Jesús quiere que tú anuncies lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Mis hermanos, no nos quedemos callados, sino que hay que compartir las buenas nuevas de que Él ha resucitado, Él ha triunfado sobre la muerte, ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora Satanás no tiene más poder sobre nosotros porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y al resucitar, esto indica que nosotros tenemos acceso al cielo gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito, mi hermano, mi amigo, no te quedes callado. Comparte las buenas nuevas. El subtítulo para la cuarta parte de nuestro estudio es la aparición a María y a otros. En esta parte de nuestro estudio veremos otros textos que nos afirman que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 9, dice así: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Qué privilegio más grande que tuvo María Magdalena, porque ella fue la primera que vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Así que, mis apreciados, ojalá usted y yo podamos tener el privilegio
de ver a nuestro Señor Jesucristo venir en gloria por segunda vez por nosotros. Que Dios nos pueda ayudar para tener esa dicha como la tuvo María Magdalena. Ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 15, dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Aquí, dos hombres iban en una zona rural, o sea, iban de camino a Emaús. Y dice Lucas que cuando venían hablando, Jesús se le acercó y les preguntó de qué venían hablando. Y ellos le respondieron: ¿acaso eres el único peregrino que no se ha enterado de lo que ha ocurrido? ¿Y qué fue lo que ha ocurrido?, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dijeron: pues se trata de Jesús de Nazaret, que el pueblo y los jefes del pueblo y los gobernadores pues condenaron a muerte. Dice que unas mujeres han dicho que no está en el sepulcro, que ha resucitado. Y otros compañeros de nosotros fueron al sepulcro. Cuando llegaron, había resucitado, dijeron estos dos hombres. Obviamente eran dos de los discípulos. Ahora, mis apreciados, aquí tenemos otro testimonio de que realmente nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque los dos discípulos habían dado testimonio, pero nos dice aquí Lucas que Jesús mismo se le acercó a ellos. Qué privilegio más grande el que tuvieron los discípulos. Ahora, después, nuestro Señor Jesucristo se le apareció a los 11 discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18, dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí nuevamente nos dice Mateo que nuestro Señor Jesucristo se le apareció a los 11 discípulos. ¿Te acuerdas que ellos se habían encerrado por miedo a los judíos? Pero cuando nuestro Señor resucitó, ahí se les apareció y ahora les dio el privilegio de llevar el evangelio a todo el mundo, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les garantizó que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Obviamente a través de la presencia del Espíritu Santo. Qué privilegio más grande lo que tuvieron los discípulos. Pero no solamente los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hubieron otras mujeres también que vieron a nuestro Maestro resucitado. Ahora, ¿por qué es tan importante saber que las mujeres fueron las primeras en ver a nuestro Señor Jesucristo? Porque, sabes, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de una mujer no era válido, porque las mujeres pues no tenían el derecho para decidir, para opinar, ni mucho menos para dar testimonio de algún evento ocurrido. Por eso que los discípulos no creyeron, pero Jesús les llamó la atención por su incredulidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14, dice: por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían.
los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Mis apreciados y mis apreciadas hermanas que me escuchan, ¿qué lección podemos sacar de estos pasajes? Primero, debemos de confiar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darle el privilegio a nuestras hermanas. Y si Él le da el privilegio a una de nuestras hermanas a llevar a cabo algún liderazgo, pues que podamos pedirle a nuestro Dios para que su voluntad se cumpla en medio de su pueblo, porque nuestras hermanas también tienen un potencial que usted y yo no tenemos. Por eso debemos de pedirle a nuestro Dios y confiar en su voluntad. Y en segundo lugar, que podamos aprender a ejercer fe en nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque Pablo dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, para que no nos pase lo mismo que les pasó a los discípulos, que fueron tan incrédulos en el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros hemos escuchado y hemos leído en la palabra de nuestro Padre Celestial que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez por nosotros. Pero tengamos cuidado porque podemos también ser incrédulos en la promesa de su segunda venida. Pero que Dios nos ayude a creer, así como ayudó a los discípulos, y pues los discípulos están esperando la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que pidámosle a Él para que nos ayude a confiar en su voluntad y confiar en las promesas de su santa palabra. Ahora vamos a la última parte de nuestro estudio. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado a la última parte de nuestra lección de escuela sabática. En esta última parte lleva por subtítulo Vayan por todo el mundo. En el versículo 14 del capítulo 16 de Marcos dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Noten cómo empieza esta última parte de nuestra lección. Jesús se aparece a los 11. ¿Por qué 11? Porque Judas ya había muerto, que solamente estaban ellos. Pero cuando llega Jesús, los reprende. ¿Por qué los reprende? Por su incredulidad, por la dureza de corazón que tenían ellos. Ahora Jesús llega y los amonesta. Pero después de eso Jesús les enseña que la resurrección es algo real. Y les enseña, les muestra evidencias. Es más, en el Evangelio de Juan nos dice que Tomás, uno de los discípulos, no creía en la resurrección. Él decía, hasta no ver, hasta no meter mi dedo en las cicatrices que dejaron los clavos, hasta ahí yo no voy a creer. O sea, Jesús les dio evidencias a ellos que Jesús había resucitado de entre los muertos. Después de que Jesús los amonesta y les demuestra que Él ha resucitado, ahora Jesús pasa a lo siguiente. En el versículo 15 y 16 Jesús les dice a los discípulos y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Impresionante. Ahora Jesús les encomienda a sus discípulos la gran comisión. Algunos estudiosos dicen que este es el último mandamiento que Jesús le deja a su pueblo, que es la proclamación del evangelio.
no solamente en un lugar específico, sino que ellos deben de proclamar el Evangelio en todo el mundo, a todas las personas. Ahora, el resultado de la proclamación del Evangelio es: los que escuchan serán salvos. Los que no creen serán condenados. Solamente hay dos grupos. O crees y eres bautizado, o no crees, eres condenado. No hay un tercer grupo, solamente hay dos. O estás con Jesús o estás con el enemigo. Pero lo que me llama la atención en esta parte, cuando Jesús les encomienda a sus discípulos la proclamación del Evangelio, ahora, esto se encuentra registrado en los tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero también ya Apocalipsis intensifica la gran comisión. Cuando Apocalipsis 14, versículo 6, nos dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, el mensaje tiene que ir a nivel mundial. La misma comisión que Jesús le delega a sus discípulos. Esta es la gran comisión. Te pregunto en esta hora, la palabra de Dios nos dice: el que creyere y es bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Te pregunto, ¿tú crees en Jesús? Tú puedes decir: yo creo en Jesús, pero te hace falta una cosa. ¿Cuál es? Bautizarte. Muchas personas dicen: yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pero no dan el paso del bautismo. Y Santiago es más específico cuando nos dice: ¿tú crees? Los demonios también creen. Pero ¿saben qué es lo que no hacen los demonios? Ellos creen en Dios, pero no obedecen. Pero Dios nos dice: el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Por eso, mi amigo, mi hermano, ¿por qué no le abres tu corazón a Dios? ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? Cree, pero también bautízate. Entrégate en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Jesús les delega la responsabilidad de proclamar el Evangelio, ahora Marcos pasa a lo siguiente. En el versículo 19 dice así: y el Señor, es decir, Jesús, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora Jesús asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre. Ahora Jesús está intercediendo por nosotros. ¡Qué gran noticia! Porque ahora Jesús ha resucitado, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Es una buena noticia. Y Marcos concluye su evangelio con esto: y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¡Wow! Eso es impresionante. Ahora ellos reciben la comisión de predicar el evangelio y ellos se van a todas partes con la ayuda de Dios, confirmándolos en la palabra. Y Jesús en Mateo, en el capítulo 28, dice: y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús está con su iglesia, Jesús está con nosotros. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, Jesús está con nosotros. Mi hermano, si tú ya has aceptado a Jesús, nosotros tenemos esa responsabilidad de proclamar el Evangelio. ¿Cómo empezamos? Primeramente,
en el lugar donde nos encontramos, en nuestro barrio, en nuestra vecindad, con nuestros amigos, en el trabajo. Si estás estudiando en la universidad, en el colegio, debemos de ser luz, debemos de ser sal. Hay que proclamar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, las buenas noticias que Él ha resucitado. Hay que hablar acerca del plan de salvación. No nos quedemos callados. Hoy en día utilicemos todos los medios para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros vecinos más cercanos, pero también utilicemos las redes sociales para aplicar el mensaje. Facebook, Instagram, YouTube y otros. Utilicémoslo para predicar el Evangelio, para que el mensaje llegue a las personas. Hay lugares donde uno es imposible entrar, pero a través de las redes sociales el mensaje entra. Por eso, mi amigo, Jesús nos invita a proclamar su mensaje, a proclamar las buenas nuevas, a predicar el mensaje de los tres ángeles que está registrado en Apocalipsis. Bien, mis hermanos, hemos finalizado el estudio de la lección de la escuela sabática. Primeramente agradezco a Dios por darme la oportunidad, por la vida, de haber estado con ustedes durante este trimestre. La verdad que fue un privilegio estar con ustedes. Agradezco a mi hermano Armando, que me hizo la invitación de poder participar con él compartiendo el estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias, mi hermano Armando. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu ministerio. Que Dios bendiga tu familia. Y que sigas siendo un instrumento en las manos de Dios. También a ustedes, queridos amigos y hermanos. Que Dios les bendiga. No los conozco, pero Dios los conoce. No importa de qué lugar, de qué país nos ves. Gracias porque durante estos 3 meses ustedes estuvieron al tanto del estudio de la escuela sabática, del repaso que nosotros hicimos. Y nuestra intención, nuestro objetivo era ayudarles como maestros de la escuela sabática para que el mensaje llegue. Ahora también les invito, suscríbanse al canal de nuestro hermano Armando para que el mensaje llegue. Denle un like, comenten, compartan con sus familiares. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias porque ustedes compartieron el video, dieron su like, comentaron, y eso es bueno porque eso nos ayuda a que llegue a más personas. Por eso, mis hermanos, oro por ustedes y nos veremos en la patria celestial, si Dios así lo quiere. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Mi hermano Armando, dejo el tiempo para que tú puedas concluir con el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Muchísimas gracias, mi hermano Emerson. Espero que hayas sido bendecido a través del estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y espero que puedas seguir adelante estudiando la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, a ustedes, mis apreciados hermanos y hermanas, por el apoyo que me han brindado para que nuestro canal siga creciendo. Ahora, no se olviden seguir apoyando nuestro canal con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestros videos en sus redes sociales para que otros puedan recibir el mensaje de la esperanza, de la resurrección y de la bendita vuelta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por cada uno de nosotros. Y a ustedes, mis apreciados y mis apreciadas que están aquí por primera vez, les invito a que se unan a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que ustedes puedan ser los primeros en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda seguir prosperando su vida espiritual, su vida material y que juntos podamos seguir luchando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Bendiciones. Nos vemos en la introducción de nuestra nueva lección.